propuesta de solución a una problemática ambiental. En este tema trataremos la solución de limpiar el agua de la laguna de Cajititlán, al cual le llegan aguas negras y aguas de industria. Dichas aguas que llegan a la laguna contienen materia orgánica, sólidos suspendidos, coliformes fecales, a lo mismo tiene malos olores, puede traer fosfatos y nitrógeno amoniacal. También en las orillas del río, de la laguna, se encuentran basura, animales muertos y flora nociva. Todo esto le causa malos olores, mal color al agua. La importancia aquí es el proceso que vamos a hacer para poder limpiar dicha agua. En esta agua vamos a construir en una planta tratadora, en la cual vamos a meter en la planta tratadora, le vamos a meter agua de la laguna y agua que llega de los hogares, lo que es el drenaje, y otras cosas más. A la planta le llegará el agua residual de los hogares, la cual trae grasa, materia orgánica, sólidos suspendidos, coliformes fecales, malos olores, grasa y muchas cosas más. De la laguna se encuentran basura, animales muertos y flora nociva. Para tratar dichas aguas vamos a alimentar primeramente lo que alimentamos de las aguas residuales de los hogares. Le vamos a poner una reja de desbaste. Esta reja de desbaste o rejilla sirve para que se separen los sólidos gruesos. El procedimiento más habitual se basa en pasar el agua residual bruta a través de rejas de barra. Las rejas de barra suelen tener aberturas libres entre barras de 15 milímetros o mayores. Las rejas se pueden limpiar manual o mecánicamente. Los materiales retenidos en las rejas, por lo general vamos a retener basura, lo que cual pueden traer piedras, puede traer trapos, puede traer colillas de cigarro, y muchas cosas más. Sobre el lado de la laguna vamos a construir tenemos un cárcamo de bombeo. Este cárcamo de bombeo también tiene unas rejas, el cual nos sirve para poder separar objetos ya más grandes, como son raíces de árboles, ramas de árboles, papel, plástico, trapos, gravas, piedras grandes, bolsas de plásticos, el agua del cárcamo de bombeo se bombea por medio de una bomba centrífuga hacia un tanque donde se almacenará dicha agua, y lo mismo el agua residual que llegará de los hogares la almacenamos en un tanque. De este tanque es un tanque a presión atmosférica. De este tanque bombeamos con otra bomba centrífuga, lo enviamos hacia un desarenador. Dicho desarenador estará controlada su
entrada de agua y descarga la controlamos por medio de unas válvulas de compuerta para poder mantener el nivel adecuado de agua en dicho desarenador. El término de arena de desarenadores se emplea para referirse a las arenas propiamente dichas, las gravas, cenizas y cualquier otro material pesado cuya velocidad de sedimentación o peso específico sea considerablemente mayor al de los sólidos orgánicos susceptibles a la descomposición presentes en el agua residual. Las arenas se remueven de las aguas para proteger los equipos mecánicos de la abrasión y el excesivo desgaste, para reducir la formación de depósitos de sólidos pesados en las tuberías y los conductos que se tendrán más adelante, y para no dañar las bombas. Y con esto podremos reducir la limpieza de los demás equipos que tendremos más adelante. El agua, al salir del desarenador por medio de decantación, pasa a un tanque donde se almacena dicha agua. Esta agua la bombeamos hacia un sedimentador o decantador de separación dinámica. Este sedimentador utiliza una turbina que gira a alta velocidad colocada en el centro del tanque, la cual impulsa el flujo hacia abajo de forma que las partículas que descienden empujadas por la energía mecánica de la turbina choquen con las que ascienden con el flujo del tanque. En este sedimentador se presentan 4 zonas. Una que es la mezcla y la reacción, que es la mezcla primaria. Otra es la mezcla lenta y floculación, que es la mezcla secundaria. Y otra donde están los lodos que se concentran. Y finalmente por arriba, por decantación, sale el agua limpia. El agua cruda es introducida dentro de la mezcla primaria y la zona de reacción, donde se juntan con las sustancias químicas en presencia de sólidos formados durante reacciones previas. La presencia de estos sólidos acelera las reacciones. La mezcla primaria es llevado luego a la secundaria, donde continúa el contacto con la suspensión para luego descargar al exterior e interiormente, es decir, recirculando y llevando hacia los concentradores una parte de dichos sólidos. El agua clarificada pasa a los orificios de recolección por una tasa igual a la del agua cruda. Los lodos que se mantienen en suspensión por efecto del movimiento del barrelodos, que conduce una parte de ellos hacia el centro cerca de los sumideros de lodo, durante este periodo el flujo se mueve horizontalmente en el fondo del tanque sin producir disturbios en el manto de lodo. Aquí en el sedimentador se le adiciona el coagulante. El coagulante que utilizamos para formar los flóculos es el sulfato de aluminio, el líquido, el cual lo alimentamos por medio de una bomba dosificadora hacia el sedimentador, en el cual se le alimenta el coagulante en la zona de mezcla primaria y en la zona de mezcla secundaria. El objetivo principal de la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión para favorecer su aglomeración. En consecuencia, se eliminan las materias en suspensión estables. La coagulación no solo elimina la turbiedad, sino también la concentración de las materias orgánicas y ciertos microorganismos. El agua que sale del sedimentador, el cual sale por medio de gravedad por el nivel, pasa a un sistema de biodiscos. El sistema de biodiscos es un sistema de tratamiento biológico
que es usado para la remoción de la demanda bioquímica de oxígeno y para el pulido de efluentes nitrificados. El biodisco remueve la materia orgánica soluble y coloidal presente en el agua residual bajo condiciones aeróbicas. Consiste en una serie de discos de plásticos de 3 a 4 metros de diámetro, colocados en una flecha o eje horizontal e instalados en un tanque de concreto. Los discos giran a velocidades entre 1 y 2 revoluciones por minuto. Aproximadamente el 40% del área superficial de los discos está sumergida en el agua residual que está contenida en el tanque. Los microorganismos presentes en el agua residual comienzan a fijarse y a multiplicarse en la superficie de los discos, que se cubre con una película biológica de 2 a 4 milímetros de espesor. Durante la rotación, el reactor acarrea una película de agua residual, la cual absorbe oxígeno del aire. Los organismos de la película fija de biomasa en los discos remueven la materia orgánica soluble aeróbicamente, es decir, estabilizan la materia orgánica en sustancias más simples en presencia de oxígeno. El consumo de oxígeno y la remoción de la materia orgánica se efectúan mientras que el sistema gira a través del agua residual contenida en el tanque de concreto. El agua que sale del sistema de biodisco sale por medio de gravedad, por decantación, y la pasamos a un filtro de arena. Este filtro de arena contiene unas capas de grava y arena. En los filtros de arena se elimina parte de la turbidez que trae el agua, así como basura pequeña que no se pudo atrapar en parte del proceso anterior, como son pelos, hilos y pequeños flóculos que se lograron pasar. El agua que sale del filtro de arena es captada en una cisterna. El agua de la cisterna se bombea por medio de una bomba centrífuga hacia un filtro de carbón activado. El carbón activado presenta una gran capacidad de absorción de un amplio rango de contaminantes, entre los que se incluyen compuestos aromáticos, hidrocarburos, detergentes, pesticidas, tintes solubles, disolventes clorados, fenoles y derivados de grupos hidroxilos. El carbón activado en sí no altera el sabor del agua, pero puede mejorar el sabor mediante la eliminación de los compuestos orgánicos que pueden darle al agua un mal sabor u un mal olor. Después de que pasa el agua a través del filtro de carbón activado, este sale y se almacena en un tanque receptor. De ese tanque receptor se bombea el agua hacia un tanque que es a donde sale el agua limpia para ser reutilizada, pero en la tubería se le va a adicionar hipoclorito de sodio líquido. El hipoclorito de sodio es para desinfectar. La desinfección es un proceso selectivo para la destrucción de los microorganismos patógenos capaces de producir enfermedades. La desinfección es más eficiente cuando se tiene un pH bajo entre 6 y 7. El objetivo primordial de los procesos de desinfección son parte del tratamiento de aguas residuales en la desactivación o destrucción de los microorganismos patógenos que puedan encontrarse en el agua residual. No todos los organismos se destruyen durante el proceso, a diferencia de la esterilización, proceso que conduce a la destrucción total de los organismos. Ya esta agua, siendo tratada, ya puede ser reutilizada para lo que se requiera. Se puede volver a utilizar para los hogares o volverla a meter hacia la laguna y volver a extraer agua sucia. Después de esto pasaremos a ver cálculos de equipos.
Para esto primero vamos a ver el cálculo del canal de la entrada, que ese es el del cárcamo de bombeo. El canal de acceso o entrada, que es el que ocupamos para el rebombeo, que es esto. Eso es lo que vamos a calcular. Decimos que tenemos un criterio de diseño, que el canal tiene una base que es de 25 centímetros o que equivale a 0.25 metros. Por diseño se dice que la velocidad que debe de haber para que del agua que va a pasar por ahí debe ser entre 0.30 y 0.60 metros por segundo. Esa velocidad de aproximación es propuesta por Crites y Tognopoulos para rejillas de limpieza manual. Nosotros para criterio de diseño vamos a tomar una velocidad de 0.6 metros por segundo y un gasto de 0.02329 metros cúbicos por segundo. Por medio de la fórmula de continuidad vamos a calcular el área del canal. La fórmula de continuidad dice que el gasto es igual a la velocidad por el área. Haciendo el despeje obtenemos que el área es igual al gasto sobre la velocidad. Haciendo la operación del área igual al gasto, que vale 0.2329 metros cúbicos por segundo, sobre la velocidad que equivale a 0.6, nos da 0.04 metros cuadrados de área. Ese es el área que va a tener el canal. Ahora vamos a hacer el cálculo de la altura o profundidad. Tomando en cuenta que el canal tiene una forma rectangular, el área es igual a la base por la altura, donde A es el área, B la base y la H es la altura o profundidad. Despejando la fórmula obtenemos que la H va a ser altura o profundidad es igual al área sobre la base. Haciendo la operación nos da que el canal va a tener una profundidad o altura de 0.16 metros. Lo vamos a aproximar por diseño a 20 metros y a eso se le vamos a anexar 0.15 metros para que el canal no trabaje lleno, por lo que el canal lo vamos a dejar con una altura de profundidad de 0.35 metros. Este es el diseño del canal, el cual va a tener una altura de 0.35 metros o profundidad de 0.35 metros para un área de 0.04 metros cuadrados para un gasto de 0.02329 metros cúbicos por segundo. Esto es para el cálculo del canal de entrada. Ahora vamos a ver el cálculo de las rejas de desbaste. Para criterios de diseño tomamos que para la cámara de rejas se emplearán barras. Inclinación de las rejas con respecto a la vertical tendrá 45 grados. El espesor de las barras propuestas va a tener 0.005 metros o que equivale a 5 milímetros. Tendrá una separación libre de entrada de cada barra entre cada barra de 2.54 centímetros o 0.0254 metros o también que es igual a 25.4 milímetros y un ancho de canal de entrada de 0.25 metros 250 milímetros. La velocidad a través de la reja limpia será de 0.3 metros por segundo y la velocidad a través de las rejas obstruidas, que es cuando ya están en uso, tendrán basura, será de 0.6 metros por segundo y utilizaremos el gasto del 0.02329. Para esto vamos a calcular el cálculo de área libre de las barras. Esto lo haremos por medio de la fórmula también de continuidad, donde decimos que el área libre va a ser igual
al gasto entre la velocidad obstruida. Ese va a ser el cálculo de área libre, que es el que va a quedar cuando está en uso. Para obtener el área libre dividimos el gasto, que equivale a 0.02329, entre la velocidad de la reja obstruida, que equivale a 0.6 metros por segundo, y nos da un área libre de 0.04 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el cálculo de la altura o profundidad, tomando en cuenta que el canal va a tener una forma rectangular. Decimos que el área es igual a la base por la altura, o el área igual a base por la profundidad. Despejando la fórmula, vamos a obtener que la profundidad o altura va a ser igual al área entre la base, que tenemos un área libre de 0.04 entre una base que es el ancho del canal de entrada de 0.25 metros. A esto lo vamos a aproximar para redondearlo a 0.20 metros, para que no esté a 0.16 metros, mejor lo redondeamos a 0.20 para hacerlo más, que tenga más grande el canal. Ese va a ser la altura o profundidad del canal. Ahora vamos a hacer el cálculo de la suma de las separaciones entre barras. Si ocupamos esta fórmula que dice que B es igual a BG entre E menos 1 por SE más E, y al cual se le va a sumar E, donde B es el ancho del canal en milímetros, BG es la suma de las separaciones entre barras en milímetros, E es la separación entre barras en milímetros, y ese es el espesor de las barras. Despejando la fórmula, obtenemos que BG es igual a B menos E entre S más E. A este se le suma un 1, al cual todo esto va a multiplicar a E. Y haciendo la operación donde B, que es el ancho del canal, equivale a 250 milímetros, menos E, que es la separación entre barras, que equivale a 25.4 milímetros, entre el espesor de las barras, que vale 5 milímetros, más E, que es el espesor, que vale 5 milímetros, el espesor es ese, perdón, que vale 5 milímetros, y la separación entre barras es de 25.4 milímetros, y haciendo la operación en total nos da 213.1 milímetros o 0.213 metros. Ahora vamos a calcular el área libre de la sección de las barras, el cual lo calculamos por medio de la fórmula de la hipotenusa, que es igual a H, que es la altura o profundidad entre el seno del ángulo que va a tener, el cual el ángulo es de 45 grados. Haciendo la operación, el área o profundidad, la altura, perdón, o la profundidad, que vale 0.20 entre el seno de 45 grados, nos da un cálculo de área libre de la sección de barras de 0.30 metros. Ahora vamos a calcular el área de espacio de las rejillas, que lo vamos a calcular por AE, que será el área de espacio de las rejillas, el área de los espacios, por el área libre de la sección de barras, por la suma de las separaciones entre barras. A esto lo vamos a multiplicar 0.3
por punto 203 y nos va a dar punto 060 metros cuadrados. Ese va a ser el área de espacio de las rejillas. Ahora vamos a calcular la velocidad que fluye a través de los espacios de las rejillas. Esto con la fórmula de la continuidad, que dice que la velocidad va a ser igual al gasto entre el área de los espacios de la rejilla. Tenemos un gasto de punto 2329. Eso lo vamos a dividir entre el área de espacio de la rejilla, que es punto 060. Nos va a dar un valor de velocidad que va a fluir a través de los espacios de la rejilla de punto 3865 metros por segundo. Calculando la velocidad que fluye a través de los espacios de la rejilla, vamos a buscar el número de barras necesario para la rejilla. El número de barras lo vamos a sacar dividiendo la suma de las separaciones entre barras entre E, que es la separación entre barras, menos 1. Dividiendo esto, haciendo esta operación, decimos que la suma de las separaciones entre barras es de 213.1 milímetros entre la separación entre barras, que va a ser de 25.4 milímetros, menos 1, nos va a dar un valor de 7.39, el cual lo vamos a redondear a 8 números de barras. Esto es para calcular la reja de desbaste, y sabemos que va a tener para ese flujo, para ese gasto de punto 0.2329, va a tener 8 barras. Ahora vamos a ver el cálculo para dimensionar un tanque atmosférico, el cual dicho tanque va a trabajar con un volumen de 100 metros cúbicos, o que es igual a 3.531.5 pies cúbicos. Vamos a manejar un acero al carbón de 285C con un producto de densidad de 1000 kilogramos, el cual va a ser para agua. Tiene una gravedad específica de 1. Relación de altura contra diámetro de 1.3. Va a tener una tolerancia a la corrosión de 1/8 de pulgada, y vamos a trabajar a un nivel de operación de 80%. El volumen al nivel de operación lo vamos a calcular multiplicando el volumen, que es de 3.531.5 pies cúbicos, por 0.8, que es el 80%. Lo vamos a dividir entre 0.8 y nos va a dar un valor de 4.414.3. Ese va a ser el volumen de nivel de operación, que va a ser 80%. Para esto vamos a calcular el diámetro del tanque. El diámetro del tanque lo vamos a calcular. Tenemos esta fórmula, la cual dice que el volumen total va a ser igual al pi entre 4 por el diámetro del tanque al cuadrado por la altura. Ese es para el cálculo del volumen de un cilindro. Para esto tenemos una relación de altura contra diámetro de 1.3, o la altura va a ser igual a 1.3 por el diámetro. Despejando la fórmula para poder encontrar el diámetro, obtenemos que el diámetro va a ser igual a la raíz cúbica de 4 por el volumen total entre 1.3 por pi. Con esta fórmula obtenemos el diámetro. El diámetro que utilizaremos para dicho tanque va a ser de 16.3 pies, el cual equivale también a 16 pies 4 pulgadas o 5 metros.
Calculando el diámetro, ahora vamos a calcular la altura del tanque. Esto lo vamos a hacer con la relación de diseño, donde H sobre T es igual a 1.3 y despejando nos da que H va a ser igual a 1.3 por T, de la altura por 1.3 por el diámetro. 1.3 lo multiplicamos por el diámetro, que es 16.3, y nos da 21.2 pies, o 21 pies 3 pulgadas, o 6.5 metros. Vamos a calcular el esfuerzo de diseño, el cual el esfuerzo de diseño nos va a servir para sacar el espesor de la pared del tanque. El esfuerzo de diseño lo vamos a sacar dividiendo 2 entre 3 por la afluencia. La afluencia para el acero al carbón A285C es de 30.000 PSI. Haciendo la operación de 2 entre 3 por la afluencia, que vale 30.000 PSI, nos da 20.000 PSI. Ahora nos vamos a calcular el espesor de la pared del tanque. El espesor de la pared del tanque lo vamos a calcular multiplicando 2.6 por T, que es el diámetro, por H, que es la altura menos 1, por la gravedad específica, todo dividido entre el esfuerzo de diseño, más sea, que es la tolerancia a la corrosión, lo cual la tolerancia a la corrosión será de 1/8 de pulgada. Haciendo la operación, teniendo que tenemos un diámetro de 5 metros, de 16.3 pies y una altura de 21.2 o 6.5 metros, con la gravedad específica, que vale 1, y el esfuerzo de diseño vale 20.000. Haciendo la operación nos da que tiene un espesor de 0.17 pulgadas. Esto va a ser el espesor de la pared del tanque, y el espesor de la cúpula se obtiene dividiendo el diámetro entre 400 por el seno del ángulo. Vamos a poner que tenemos un seno de 12 grados, un ángulo de 12 grados. Haciendo la operación del diámetro entre 400 por el seno de 12 grados nos da un espesor de 20 pulgadas. El espesor mínimo debe ser de 3,16 pulgadas y el máximo de media pulgada para el espesor de la cúpula. Pero dice el criterio de diseño que el espesor del tanque debe ser mayor que el espesor de la cúpula, pero en este caso no obtuvimos lo contrario, por lo cual sería necesario revisar el cálculo. Estos son los cálculos para dimensionamiento de un tanque atmosférico, reja de desbaste y el canal de entrada de agua, y la explicación del tratamiento de aguas de mi proyecto. Gracias.